Existe una controversia acerca de la salvación. Algunos creen que somos salvos por fe solamente, es decir, con solo confiar en Cristo para la salvación de tu vida serás salvo. Y otros dicen que la salvación se obtiene a través de la fe y la obediencia hacia los mandamientos de Dios. Y cada uno de estos dos grupos tienen algunos versos que usan para afirmar sus creencias. Entonces veremos a través de esta serie cuál de estos dos grupos está en lo correcto. Y veremos también algunos versículos que usan cada uno de los dos grupos para afirmar sus creencias, y explicaré los versículos que necesitan de una cierta explicación. Siéntate libre de dejarme un comentario si aprendes algo nuevo durante las explicaciones o si tienes alguna duda. Primero, la salvación es un regalo de Dios dado con una sola condición: fe. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué es un regalo? Un regalo es algo dado gratuitamente a alguien sin esperar nada en cambio. Y un regalo una vez dado no puede volverse a coger. Entonces vemos en este verso que el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Ahora, ¿cómo recibimos este regalo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15 hasta el 16. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículo 25 hasta el 26. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos estos versículos que leí son bastante claros y no necesitan de muchas explicaciones. Tienen todos un mismo punto en común: fe solamente en Cristo para salvación. Pues no dicen creer y obedecer a Dios para ser salvos, sino simplemente dicen creer en Cristo nada más. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. En este verso vemos claramente que la Biblia nos dice que la salvación es claramente solo por fe sin las obras de la ley, es decir, sin la obediencia hacia los mandamientos de Dios. Entonces yo creo que es bastante claro que la promesa de salvación o de obtención de vida eterna es solamente por fe en Cristo Jesús, nada más. Es decir, solamente poniendo tu confianza en Cristo Jesús para la salvación de tu vida, obtendrás la salvación del infierno. Veamos más versos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 26.
Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 5. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 10, versículo 43. En todos estos versos vemos claramente que la Biblia nos dice: creer nada más y seremos justificados, es decir, seremos hechos justos para poder entrar en el cielo. Podemos ver claramente que la fe en Jesucristo es la única condición que Dios pide al hombre para poder entrar en el cielo, para poder ser un hijo de Dios. La obtención de la salvación a través de la confianza nada más en Cristo Jesús está claramente declarada o manifestada en toda la Biblia. Dios claramente promete vida eterna a todo aquel que solamente pone su confianza en Jesucristo para su salvación nada más. La promesa de salvación en Cristo Jesús no es fe más obediencia o fe y obras, sino fe solamente o fe nada más. Para llegar a ser hijo de Dios necesitas solamente tu fe puesta en Cristo para tu salvación, es todo. Un hijo, una vez hijo, no puede dejar de ser hijo, que obedezca a su padre o no, él seguirá siendo hijo. Lo mismo se aplica con Dios. Una vez hijo de Dios, hijo serás para siempre. Este es el fin de la primera parte de esta serie. En el próximo video empezaremos a ver y dar una explicación a algunos de los versos que los que creen que la salvación es por fe y obediencia a Dios usan para afirmar sus creencias. Si aprendiste algo nuevo o si te gustó este video, déjame tu comentario y comparte el video con tus contactos y amigos. Y no olvides suscribirte y encender la campanilla para no perder el próximo video. Subo un video sobre estudios bíblicos cada lunes y viernes.